buenos días. Miércoles 8 de enero. Nuestra lectura hoy en la Biblia, la palabra de Dios, se encuentra en Génesis 16 al 18, en Marcos capítulo 6. Meditaremos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 1 al 4. Acompañemos a Eli y escuchemos atentamente la lectura de hoy. Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Muchas gracias, Eli. Jesús, el carpintero de Nazaret. La palabra de Dios nos revela cuál era la profesión humana de Jesús. Dios escogió el oficio de carpintero para su Hijo mientras estuviera aquí en la tierra, con el fin de enseñarnos muchas lecciones espirituales. Un carpintero es alguien cuyo oficio consiste en reparar, montar y construir piezas de madera. Jesucristo, el carpintero de Nazaret, tiene muchas maderas en este mundo que debe reparar, armar y montar, con las cuales construir. Pero yo quiero hoy compartir una idea principal para esta meditación, porque tiene que ver con el contexto de nuestra lectura. El rechazo de Jesús en su tierra natal. A pesar de sus milagros y enseñanzas, los habitantes de Nazaret no reconocen a Jesús como el Mesías, sino que lo ven simplemente como un carpintero local, lo cual revela la dificultad de reconocer lo divino en lo cotidiano y la importancia de la fe. Primeramente quiero destacar la obra del carpintero. Cada uno de nosotros era como una madera en bruto que vivía en el bosque de este mundo. Al oír la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, caímos a los pies de Cristo mediante el arrepentimiento de nuestros pecados. Colosenses 2:13 dice que obtuvimos el perdón de los pecados cuando el acta de los decretos, que era contraria, fue clavada en la cruz. Y Hebreos capítulo 4, verso 12, nos habla de una palabra que penetra lo más profundo de nuestro ser y saca a relucir todo aquello que es desagradable a Dios, pero Él lo transforma. Cuando nos trajeron a la casa de Dios, vinimos en un estado bruto en que se nos había encontrado. Pero el divino escultor y carpintero de Nazaret utilizó hábilmente herramientas adecuadas y afiladas para arrancar la corteza y los defectos tortuosos de nuestra vida y nos alisó de una manera hermosa. Por este motivo pasamos a ser llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, dice Isaías capítulo 61, verso 3. El apóstol Pablo en Efesios 2 dirá que antes vivíamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa. Íbamos rumbo a una eterna condenación, arrastrados por la corriente de este mundo. Pero Jesús nos encontró y nos cambió. Le sucedió así a Simón Pedro. Jesús le moldeó. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Pedro recibió un nombre nuevo para acompañar el carácter nuevo que Cristo le dio. También Jesús moldeó el carácter de Saulo, que era una fiera salvaje. Lo reclutó para su obra y lo transformó en Pablo, que significa pequeño, para luego convertirlo en un gigante de la fe cristiana. Él tiene que hablar de sí mismo en Efesios 3, reconociendo la bendición que Dios le había dado y el ministerio que había puesto en sus manos. Aún hoy en día el divino carpintero de Nazaret transforma el carácter de miles de millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, quisiera que meditemos brevemente en aquello de reconocer lo divino en lo cotidiano y la importancia de la fe que hemos señalado en la idea principal. Porque Jesús era conocido. Allí en Nazaret, conocido en lo cotidiano. Los habitantes de Nazaret conocían a Jesús desde niño, lo veían como un vecino más, un carpintero, y esa familiaridad cotidiana les impedía reconocer la dimensión divina de su persona. Pero además era conocido por sus obras. A pesar de conocer su origen humilde, la gente se maravillaba ante sus enseñanzas y milagros. Sin embargo, esta maravilla no se tradujo en fe, sino en incredulidad. Él era conocido por su nombre. A pesar de conocer su nombre, no conocían su identidad. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de ir más allá de los nombres y las apariencias para descubrir la verdadera esencia de las personas, pero también de Dios. En segundo lugar, no solo era conocido, era un carpintero y Mesías. La aparente contradicción entre ser carpintero y ser el Mesías revela la dificultad de comprender la encarnación de Dios. Jesús, al hacerse hombre, adoptó una vida cotidiana, mostrando que lo divino puede manifestarse en lo más sencillo. Así lo entendieron los magos de Oriente, que hemos recordado ayer. Llegaron a Belén buscando, o a Nazaret buscando al niño, y le adoraron, reconociendo en él al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Carpintero y Mesías. Pero también carpintero y maestro. Jesús como carpintero trabajaba con sus manos, dando forma a la materia. Como maestro daba forma a los corazones y las mentes de sus oyentes. Ambas actividades revelaban su creatividad y su capacidad para transformar. Aún hoy lo sigue haciendo. ¿Quién no experimenta una transformación luego de escuchar o leer el Sermón del Monte? Pero también vemos un carpintero y un sanador. La imagen de Jesús como carpintero puede recordarnos que Él es el que repara lo que está roto, el que sana nuestras heridas más profundas. Pero en tercer y último lugar, no solo era conocido, no solo era el carpintero, ahora tenemos que usar otra palabra que empieza con C, y es creer. Creer lo que se ve. Los habitantes de Nazaret se aferraban a lo que podían ver y tocar. Un carpintero, un hombre como ellos, sin embargo, la fe va más allá de la evidencia empírica, requiere un acto de confianza y abandono. Creer lo que se ve, creer lo que se escucha. Jesús enseñaba con autoridad y poder, pero muchos no estaban dispuestos a escuchar su mensaje. Creer implica abrir el corazón a nuevas perspectivas y a una verdad que va más allá de nuestra comprensión. Finalmente, creer en lo imposible. Los milagros de Jesús desafiaban las leyes de la naturaleza y las expectativas de la gente. Creer en Él implica aceptar lo imposible, confiar en que Dios puede hacer cosas
que superan nuestra imaginación. Jesucristo, el carpintero de Nazaret, es el gran moldeador del carácter humano y el transformador de todas las personas. Ya lo había anunciado el profeta en los cánticos del siervo del Señor. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amado Padre, en esta mañana queremos darte gracias por Jesús de Nazaret, el carpintero. Nos duele pensar que las familias que le conocían, sus vecinos, no pudieron entender su identidad, su autoridad y su poder para transformar sus vidas. Qué privilegios se perdieron, qué oportunidad despreciada. Pero Señor, hoy sigue pasando lo mismo. ¿Cuántas personas siguen sin entender que aquel carpintero era Dios hecho hombre, que moriría en la cruz y resucitaría para hoy transformar la vida de miles y miles y miles de personas que ponen su confianza en Él para que sus vidas sean reconstruidas? Yo te ruego, Señor, que aquellos que me están escuchando en esta hora puedan aceptar a Cristo como su Salvador personal, encontrando el perdón de sus pecados, la sanidad de sus heridas, la restauración de sus vidas, de sus matrimonios, de sus hogares, y que tu nombre resplandezca en ellos para gloria tuya. Te lo pido hoy con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.